Y pues ya sabemos que existe un derecho que tenemos nosotros los ciudadanos. Yo soy profesor universitario, como decía el profe Carlos, y hace unos días precisamente estaba hablando con mis estudiantes de la democracia participativa, y yo hago un ejercicio de reflexión donde ellos eh, en una discusión señalan de que muy probablemente ellos sienten, los jóvenes estudiantes sienten que no vivimos en una democracia participativa. Ellos sienten eso porque en muchos aspectos de esta democracia participativa, que es uno de los principios y pilares de nuestra constitución, necesita para que pueda ser efectiva que los ciudadanos participemos. Y los ciudadanos muchas veces desconocen las diferentes formas de participación que tienen para poder hacer parte de la gestión pública, hacer parte de la gestión pública. Y este es uno de estos que incluso cuando se los menciono en muchas ocasiones a los estudiantes, hay un total desconocimiento. Y obviamente para que una democracia participativa sea fuerte, requiere eso, que el ciudadano conozca cómo participar, que se involucre en el cómo participar. ¿Ok? Siguiente, por favor, y es esta parte de tener acceso, poder tener acceso a la información, es una de las fuentes que tenemos para poder ser partícipes. Porque como lo estaba diciendo ahorita, para poder tener una democracia participativa efectiva, necesitamos tener conocimiento de cómo va, qué está ocurriendo al interior de la gestión pública. Entonces hay diferentes mecanismos que existen a través del Estado y que ha creado el Estado para poder, ¿cómo se llama?, desarrollar su actividad de esa transparencia y facilitar el acceso a la información de los ciudadanos. Una de esas herramientas es la que vemos acá, CIGEP, sí, aquí en el CIGEP, ¿verdad? Que ese es un sistema que existe, vamos a hacer una mención ahorita, algunas, y quiero hacer posteriormente un ejercicio a través de preguntas, de cómo poder abordar estas preguntas que tienen una estrecha relación de de cómo se llama, eh, hacer unas preguntas alrededor de este derecho y de esta ley de transparencia, abordarlas o cómo abordarlas de forma correcta cuando estemos en nuestro examen. ¿Ok? Entonces, gracias. Entonces, este mecanismo, el CIGEP, ahí podemos encontrar o podemos administrar la información de la gestión pública y del empleo público. Entonces, es una forma que tenemos todos los que somos funcionarios públicos de tener registrada nuestra información, primero personal, ¿cierto? A través de toda nuestra información personal. ¿Por qué? Porque el ciudadano puede observar, puede revisar, ¿verdad? Si la persona que está nombrada, que está ejerciendo un cargo, tiene las condiciones o cuenta con las condiciones para poder ejercer ese cargo público que, que está funcionando. Mil disculpas, regálenme 5 minutos. Ya.
Buena pregunta, Tatiana. Esa pregunta esperamos que la resuelva el doctor Charry, porque estoy completamente seguro de que por lo menos un caso completico va a salir con el tema de la seguridad y salvaguarda la información. Bueno, ya pude, perdóname, pero ya pude llegar a mi casa, ya estoy aquí instalado. Carlos, si quieres, deja de presentar, ya yo manejo, como dice aquí uno coloquialmente, conduzco de aquí en adelante. Muchas gracias, vea, Señor Padre Santo. Pero bueno, bendito Dios, ya estamos aquí, ya pudimos ingresar. Denme un segundo y ya comparto mi pantalla para que podamos ver, compartir. Un segundo, aquí está. Sí. Me confirman si estamos observando la pantalla. Ahora sí. Me indican unos segundos, ¿sí? Listo. Mil disculpas nuevamente. Y ahora sí me presento. Voy a prender mi cámara porque ya tengo la oportunidad. Quien es el taxi para que hizo maravillas y logró pasar, no sé de manera, pero bendito Dios, estamos acá ya conectados. Bueno, les decía hace unos minutos, ¿verdad? Que la relación de la gestión pública, pues obviamente está estrechamente ligada con los derechos fundamentales. Nosotros como servidores, ¿verdad? Y encargados de la gestión pública, le estamos sirviendo al pueblo. Y esas personas, pues obviamente tienen unos derechos, ¿verdad? Frente a la labor que realizamos nosotros dentro de la gestión pública. Y hay un sinnúmero de formas por medio de las cuales los ciudadanos están involucrados o pueden participar y pueden hacer parte de esa gestión pública como nosotros. Entre otras, vamos a mencionar aquí algunas cosas: la Ley de Transparencia del Derecho y Acceso a la Información Pública como herramienta para promover rendición de cuentas, la participación ciudadana, la posibilidad de conocer. Si hay una de las cosas que más reclama nuestra sociedad es precisamente que nosotros, la transparencia o frente a la gestión pública es poca, es de lo que más señala. Sin embargo, muchas personas desconocen lo que señala esta misma normativa y todos los derechos que indican o están reseñados en el acceso a la información pública, y que las herramientas que existen. Esta mañana estaba dando una capacitación, como decía el profesor Carlos, estaba dando una capacitación en la ciudad de Valledupar con la Contraloría, precisamente guardando relación mucho con estos temas. Y muchos funcionarios, salvo los que directamente administran muchas de estas plataformas, desconocen digamos, a profundidad todo este tema de el manejo transparente y cómo es cuáles son los principios rectores de la transparencia y la información pública. Entonces, antes de entrar a mostrarles un poquito más acerca de esta ley de transparencia y sus principios y cómo se llama, y el derecho al acceso a la información, pues quería recordarles un poco cuál es la estructura básica de una pregunta o ítem. Estas preguntas tienen una estructura básica y tienen un diseño muy particular, un diseño por medio del cual nos hacen un ejercicio
de una situación o contexto, nos ponen un contexto, nos ponen una situación, y en esa situación o contexto tenemos que usar el conocimiento que tenemos para poder abordar el problema que se plantea. De esa situación o contexto pueden establecerse o se pueden desprender varias preguntas, ¿verdad? Esto se le conoce como el enunciado del ítem, esta estructura se le conoce como el enunciado del ítem, y en algunos casos tenemos 4 opciones de respuesta o 3 opciones de respuesta. Digamos que esta estructura requiere para su análisis que comprendamos el contexto del enunciado. Es decir, en algunos casos podemos llegar a la pregunta si tenemos el conocimiento, porque tenemos que utilizar los conceptos. Si somos conocedores, reconocemos cuál es el concepto para poder abordar la pregunta, nos va a ser mucho más fácil poder resolverla. La pregunta requiere de un conocimiento, requiere del conocimiento que tenemos. Obviamente, pues no somos ni Google, digo yo, se la sabe toda. Hay momentos en los cuales carecemos del conocimiento. El carecer del conocimiento hace o se dificulta que podamos darle una respuesta correcta a la pregunta. Sin embargo, si hacemos un análisis detallado del contexto de la pregunta y tenemos claro cuál es el problema que se nos está planteando, podemos llegar a través de inferencia lógica y algún ejercicio de descarte a la respuesta correcta. ¿Cuál sería esa respuesta correcta? Pero repito, lo ideal para poder abordar la pregunta de una manera mucho más fácil y poder llegar más rápido y de manera eficiente a la respuesta es tener el concepto o tener el conocimiento de la materia, de lo que nos estén evaluando. Si tenemos a más conocimiento y a mayor entendimiento del contexto de la pregunta, más probabilidades vamos a tener de responder satisfactoriamente lo que nos están preguntando. Voy a poner aquí un pequeño ejercicio como están viendo. Ahí vemos un concepto implícito en este pequeño ejercicio de pregunta. Y señala la pregunta que las clases sociales en la actualidad están definidas básicamente por los niveles de riqueza. Es así como se habla de clases altas, medias y bajas. Sin embargo, una clase social está condicionada también por el mayor o menor dominio que ejerza sobre la economía y la política de un Estado. Esto explica que en este tipo aquí yo tengo que tener un concepto y tengo que tener claro, ¿verdad? El concepto que está implícito aquí es el concepto de clases sociales y su relación con la economía. Si yo lo tengo claro, si yo tengo claro y sé, tengo bastante conocimiento de ese aspecto, me va a ser mucho más fácil abordar la pregunta. Por otro lado, también entiendo cuál es el contexto de la pregunta. Entiendo o busco cuál es el contexto de la pregunta. Y en este caso, ¿cómo hago yo para conocer el contexto? Pues obviamente con una lectura detallada de lo que me pone el enunciado, de lo que me explica el enunciado. Normalmente, muchos de nosotros hacemos una primera lectura y de una vez nos vamos para las opciones de respuesta. Mi recomendación es que no lo hagas. Mi recomendación siempre es que la persona debe leer la pregunta, tener claro qué le están preguntando, qué sucede con la pregunta, qué es lo que está sucediendo, cuál es el contexto que está siendo mostrado en la pregunta, ¿cierto? Tener claro cuál es el problema que le están planteando y ahora sí, ya cuando tengo eso claro, abordo las preguntas. ¿Por qué? Porque este tipo de preguntas tienen las opciones de respuesta, tienen una correcta y 3 opciones que tienen una función que es distraer. Es una función ser distracción. Entonces, en muchos casos son verdades. En muchos casos son verdades, pero son verdades que no responden satisfactoriamente a lo preguntado. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú lees la pregunta y de una te bajas a las opciones de respuesta? De una te vas a las opciones de respuesta, puedes entrar en un terreno farragoso. ¿Por qué? Porque como no tienes claro qué te están preguntando, cuál es el contexto y cuál es el conocimiento que debes utilizar, al momento de leer las opciones de respuesta, todas te van a parecer similares, te van a parecer que son las opciones indicadas y te va a quedar mucho más difícil después poder hacer un ejercicio de selección objetivo de la pregunta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Te va a quedar. Entonces, la recomendación particular, repito,
Es, te lees la pregunta y después que lees la pregunta, que lees detalladamente la pregunta, entiendes el contexto de la pregunta, ahora sí abordas y cotejas las opciones de respuesta frente a lo que señala Carlín. Entonces voy aquí en un ejercicio, ¿verdad? Si yo tomo la pregunta como la veo ahí, como veo la pregunta ahí, ¿verdad? Y me dice, el contexto me está hablando de las clases sociales y que esas se dividen básicamente por el manejo de la riqueza. Entonces ya me está hablando de términos económicos y que eso determina, ¿verdad?, el grado de dominio que ejerce sobre la economía y la política de un Estado. El grado de economía, de dominio que ejerce sobre la economía y la política de un Estado. Eso es lo que permite la diferenciación entre una clase baja, media y alta. En este ejercicio, entiendo que de lo que me está diciendo ahí es que una persona que tiene menos dominio en el ejercicio sobre la economía y la política es clase B, media, el que tiene medio, ¿verdad?, dominio sobre la economía y la política es de clase media, y aquellas personas que tienen un dominio alto sobre la economía y la política de un Estado es de clase alta. Ahora, ¿qué hace que una persona tenga un poder económico? Ya eso es la pregunta, ¿verdad? Porque esto explica qué, eso es lo que me están preguntando. Esto explica qué. Ahora, ya teniendo claro el contexto, ya teniendo claro lo que me preguntaron y ya teniendo claro el concepto, voy a las opciones de respuesta. Y leo la primera. Dice, las clases sociales sean definidas a partir de fuertes divisiones raciales. Pregunta, ¿será que el texto explica que las clases sociales están definidas a partir de fuertes divisiones raciales? Si usted no considera que esa es la respuesta, me hace el no like o el dislike ahí en las opciones, ¿ok? Como reacción. Si la considera que es, coloque. Ya varios se me fueron para adelante y me colocaron ahí en el chat, me están colocando chat. Ahí dice María Carolina, me acaba de decir, no menciona nada del tema racial. Listo, si ya tú ves, cotejas la pregunta con las opciones de respuesta. Cuando tú haces este ejercicio de ¿cómo se llama? De ponerla frente a frente y ves que acá arriba no está hablando nada racial y aquí me está hablando de que la división se da a partir de fuertes temas raciales y arriba hablas de temas económicos. Ya yo tengo claro que temas económicos. Entonces, ya la A la descarto. La B me señala lo siguiente. La B me dice, la división social está relacionada con el control de los medios de producción. Entonces, el control de los medios de producción es un concepto económico. Y allá arriba me está hablando de la división a través del ejercicio de la economía. Entonces, ya ahí se acerca más a lo que me está mostrando el texto. Entonces, hasta ahora voy ganando. Sin embargo, no quiere decir, listo, ya esa es tengo que leer la C y la D, no sea que me esté por afanado, por acelerado, por llegar a la respuesta más rápido, que eso no es lo que busca en este tipo de evaluaciones, no es el que responda rápidamente, no es el que sea más veloz. Es más, en muchos casos uno se da cuenta de que las personas que obtienen un alto puntaje en este tipo de ejercicios son las personas que, por ejemplo, terminan último o cerca al final de la prueba. Son los que desarrollan más. ¿Por qué? Porque son personas que hacen un ejercicio de lectura mucho más analítica de las preguntas. Usted no tiene afán. Usted se inscribió, quiere concursar, quiere tenerse a la prueba escrita, quiere hacer su prueba bien, dedíquese, serénese, ese es el día mío. Entonces, la tercera dice, la C, la propiedad privada favorezca a todos los grupos sociales y políticos. Ahí arriba me está hablando de que la propiedad privada favorezca a todos los grupos sociales y políticos. No, ahí no me está mostrando eso. Además, si bien, ¿verdad?, la propiedad privada puede favorecer a todos los grupos sociales y políticos, eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que explica el texto.
Ojo, ven, es una verdad. La propiedad privada favorece a todos los grupos sociales y políticos. Eso es una verdad. Pero es una verdad que no atiende lo que me preguntan. No atiende lo que me están preguntando. Al momento que no atiende lo que me están preguntando, tengo que descartarla. Tengo que decir, no eres. D, dice, las clases dirigentes del país se interesan por acabar con la pobreza. Esto es interesante y debatible. Yo siempre lo coloco como que ellos siempre buscan como una pregunta que sea o tenga un rasgo de opinión, que tenga algo de opinión, ¿sí? Y ese tipo de preguntas generan este tipo de temas, ¿ok? Entonces, las clases dirigentes del país se interesan por acabar con la pobreza. Interesante pero discutible. Ojo, en este caso, eso no lo está explicando porque aquí no me está hablando de cómo las clases políticas o la clase dirigente está trabajando en pro de, no me lo está mostrando. Me está haciendo una explicación de cómo son las clases sociales y qué hace que las clases sociales estén divididas. Eso es fundamentalmente. Y entonces la única respuesta que me habla de división social y que me la relaciona con un concepto económico es la respuesta B. Así como muchos acá, veo que aquí varios, ¿verdad? En el chat María Carolina Irán me coloca control de medios de producción igual riqueza y economía. Listo. ¿Qué me muestra esto rápidamente de mi amiga María Carolina Irán? Aquí para poner un ejemplo. María Carolina, espero que estés bien. No sé dónde me escribe, ponme ahí para saber dónde me está escribiendo. ¿Qué me muestra esto de María Carolina? Que María Carolina tiene un conocimiento, de Neiva, muy bien. Entonces, María Carolina tiene un conocimiento, ¿verdad?, de economía y un conocimiento, no puedo decir amplio, porque es un concepto básico de economía y la relación de la economía y medios de producción, en relación de la riqueza y los medios de producción. El controlar medios de producción, igual, pues lo acabamos de decir, quien controla ¿verdad? Quien controla o domina sobre el ejercicio de la economía y la política, pues es de la clase. Y pues si tú tienes control a los medios de producción, pues obviamente tienes mayor riqueza. Por ende, esa es la respuesta correcta. Si ven que si ustedes miran, María Carolina junto con otros fueron los que más rápido encontraron la respuesta. Encontraron la respuesta porque hay un conocimiento en ella, ¿cierto? Y hubo una lectura contextual, una lectura que les permitió analizar correctamente qué es lo que estaban preguntando. Y ese ejercicio de poder, ¿verdad?, responder lo que me estaban preguntando es fundamental acá, ¿ok? Regálenme otro segundo, vamos a pasar a la siguiente lámina o siguiente preguntita para seguir haciendo este ejercicio, ¿ok? Voy a ponerles esta pregunta. Leo aquí, dice, Antonio está a punto de pensionarse y para ello requiere a la empresa donde laboró le brinde una documentación, por tanto, presentó una solicitud por tener dichos documentos. Sin embargo, han pasado más de 2 meses y la empresa no le ha enviado la información requerida. Jerónimo se encuentra con Antonio y le suplica importunación de tutela por la que se le está vulnerando el derecho fundamental. Este está muy fácil, este está muy sencillo, ¿cierto? ¿Qué derecho fundamental me está siendo vulnerado? Esa es la pregunta. ¿Y qué es lo que ocurrió? Antonio presentó una solicitud, ¿verdad? Presentó una solicitud de una documentación y a pesar de que presentó la solicitud, ha pasado el tiempo, aquí habla de más de 2 meses y no le han dado una respuesta. Entonces es muy sencillo, porque esta pregunta requiere un conocimiento básico de derechos fundamentales y, ¿verdad?, en particular del derecho de petición. ¿Qué ocurre o qué puedo hacer si mi petición no me ha respondido? Entonces, acudo a la acción de tutela. Entonces ya yo tengo la respuesta. Si tengo el conocimiento, no tengo ni siquiera que hacer un ejercicio muy rápido ni de lectura. Yo sé, listo, le vulneraron el derecho fundamental no es libre desarrollo de la personalidad. En ningún momento le están afectando su personalidad, ¿cierto? No lo hubo eso. Entonces ahí inmediatamente, ¡pum!, salto, ¿verdad? Salto de una. No me están vulnerando mi derecho a la igualdad, porque no me están tratando de manera discriminatoria o diferenciada. Y en este caso, simplemente mi derecho de petición no fue atendido. Eso es lo que estamos hablando acá.
y ¡pum! Respondo correctamente. Muy sencillo. Entre más practiques este tipo de preguntas y tú puedas de verdad hacer una lectura de qué es lo que está ocurriendo, hay ejercicios que son muy sencillos, hay unos que requieren o tienen un mayor grado de dificultad. Ahorita ya les muestro otras que tienen un mayor grado de dificultad. Digamos que estoy haciendo este primer ejercicio para que entendamos lo que o cómo analizar o cómo abordar la pregunta. Ok. Listo. Aquí voy a poner otro ejercicio muy sencillo. Perdón, profe, ¿cuál era la anterior? ¿Qué pena? Derecho ¿La de anterior petición. respuesta? ¿Petición? Esta petición, sí. Se le está vulnerando el derecho de petición. ¿Por qué? Porque el derecho de petición es el derecho que reza en la Constitución, que todas las personas tenemos derecho a presentar solicitudes respetuosas ante entidades públicas o privadas y a tener una respuesta a través de ellas, ¿verdad? En este caso, Antonio presentó la solicitud para obtener una información, unos documentos, y han pasado más de 2 meses. Es decir, y ahí, ¿por qué me señala el artículo, el caso ese tiempo? Porque me está diciendo que, en últimas, el autor de la pregunta me está diciendo que se han vencido los términos. Si yo tengo claro cuáles son los términos para dar respuesta a un derecho de petición, ¿verdad? Por eso es el conocimiento que yo tengo. Si tengo claro esto, ok, ya sé que me están vulnerando, ¿cierto? ¿Cuál es el término? ¿Quién lo sabe? Aquí rápidamente, para no sentirme aquí solito. Aquí está, mira, mi amiga María Carolina me vuelve y me señala acá 15 días hábiles, ¿cierto? Y aquí me habla de más de 2 meses. Luego ya la empresa estaban los términos vencidos. Por eso es aplicable, ¿cierto? Se puede interponer la acción de tutela, porque se le está vulnerando el derecho de petición. ¿Ok? Voy a la siguiente pregunta. Se vulnera petición porque no hubo respuesta por omisión, y si le responde diciéndole no te entregamos, ¿es otro derecho que se viola o es el mismo? Si responde negativo, por ejemplo, estamos en derecho de no entregarse información. Por ejemplo, si la empresa responde y dice, no, nos conservamos el derecho de guardar información, por ejemplo, o algo así, ¿ya es otro derecho que se vulnera o es el mismo de petición? Sí, se está vulnerando el mismo. Pues obviamente aquí estamos haciendo un ejercicio muy rápido del caso que usted me está colocando. Pues obviamente la información que es de la persona, porque lo que coloca el ejemplo, volviendo un poco atrás, me permite, voy atrás. En el ejercicio que está colocando, él lo que está requiriendo es la información personal, porque es una información de él, leemos de la pregunta, ¿verdad? Que es una documentación, si bien no es el caso, porque ya hay una variación en la pregunta, ¿cierto? Hay una variación en el contexto cuando lo que usted me está colocando, que no está en la pregunta. Y eso te lo agradezco que me hayas hecho una pregunta, que me hayas hecho esta pregunta. Ojo con eso. Ojo, tenemos que ceñirnos a lo que nos están preguntando. Ceñirnos a lo que nos están preguntando. Yo entiendo y ya te voy a dar respuesta a lo que tú me preguntaste, pero fundamental. Muchas veces cometemos errores cuando respondemos este tipo de preguntas porque en nuestra mente empezamos a agregarle cosas a los hechos o al contexto que me están planteando. Y eso yo no debo hacer. A mí me plantearon acá en este ejercicio que Antonio presentó una solicitud y que la solicitud no fue respondida dentro del término listo establecido. Y como no se respondió, entonces él quiere colocar una acción de tutela. Y realmente yo sé, este conocimiento, yo sé que para poder interponer una acción de tutela tengo que señalar que un derecho se está vulnerando. Y me están preguntando cuál derecho fue vulnerado. Entonces yo me atengo a eso y doy la respuesta. ¿Está claro? Ahora, ya la siguiente, ¿verdad? Es que me dice acá, si hay una respuesta negativa o en su defecto me niegan el acceso a la información, entonces ya ahí cambia, porque ya hay un hecho que es nuevo, que no lo está señalando, digamos que es otra pregunta, ¿cierto? Entonces, claro, ahí ya me cambia la opción de respuesta, porque ya me está indicando otra cosa. Y es que respuesta sí hubo, pero la respuesta fue negativa. En ese caso de que la respuesta sea negativa, no podemos hablar de que hubo una violación al derecho fundamental de petición. Ojo,
pero que sea una respuesta de fondo, una respuesta de fondo, porque se requiere eso. Ya la jurisprudencia ha señalado que la respuesta tiene que ser de fondo. Por ejemplo, algunas entidades señalaban para evitar comillas, que se le vencieran los términos, ¿cierto? Cuando le hacían algún tipo de requerimiento, su solicitud está en trámite, entendiendo ellos que con esa respuesta ya habían atendido la petición. Y no, ya la Corte ha señalado en reiterada jurisprudencia que la respuesta, para que sea efectivamente, para que el derecho fundamental de petición sea garantizado, tiene que haber una respuesta de fondo a lo solicitado, a la solicitud planteada. En el caso siguiente, que es el otro ejemplo que me coloca la persona que pregunta, que perdóneme que no le cogí el nombre, me señala de que se le niega. Ahí podríamos hablar de que hay una vulneración al derecho fundamental a la información. Si hay una negativa por parte de la entidad frente al acceso a la información. Ahí podríamos hablar de que ya no es derecho de petición porque ahí hubo una respuesta, pero la respuesta le está diciendo que no le permite acceder a la información. Obviamente esa entidad, para poder señalar que la información no puede ser suministrada, tiene que estar soportada en la ley. Porque por regla general, principio de la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información es que la información es pública, salvo aquellas excepciones que la misma ley y la Constitución señalan. No las podemos inventar nosotros, no las podemos el funcionario como tal o la entidad como tal, no se las puede idear, ¿cierto? Porque son públicas, son las informaciones públicas. Entonces, salvo que la negativa a suministrar la información sea basada en esas excepciones, por ende, tiene que mostrar. Si la persona niega, simplemente dice, se niego a dar la información, nos restringimos el derecho a esta información, ahí podríamos decir, está siendo vulnerado este derecho. ¿Ok? Espero haber atendido la pregunta y espero que, sobre todo, quiero que quede muy claro. Ojo, me ciño al contexto de la pregunta. No le agrego, no le pongo, porque cuando le agrego información, puedo enseguida hacer que cambie la respuesta y me puedo llevar o yo mismo inducirme al error. Entonces, para que lo tengamos presente, la pregunta la leo detalladamente, entiendo cuál es el contexto, pero no le agrego, no le pongo. Le pongo mi conocimiento, eso sí le pongo, pero cuando hago que no le agrego, es que no le agrego situaciones al contexto, no le agrego otras situaciones al contexto, ¿cierto? Como dicen los chicos, no me armo películas, no, me ciño a lo que está ahí, a lo que me señala ahí. Porque si yo le agrego, mire cómo pasó ahorita, si yo le agrego, y es que yo me imagino que fue que le negaron el acceso, allá no dice nada que le negaron el acceso, dice que no le dieron respuesta, pero si yo le agrego eso, ya ese es un hecho nuevo que no está en la pregunta, pero que me cambia la respuesta. Y entonces me induje yo al error, no la pregunta, yo, al agregarle elementos nuevos. ¿Ok? Dice aquí el caso de Anacleta, fue acusada de plagio por la Universidad San Marino. Ella estudiaba con la de Betty la Fea. De inmediato fue expulsada de la facultad. Ante esta situación, Anacleta acude donde Mariana para un consejo, pues cree que está siendo acusada injustamente. Mariana le dice a Anacleta que interponga una tutela, pues se le está vulnerando. Ok. Vuelve y juega. ¿Qué pasó? Tengo que leer caso. Anacleta fue acusada de plagio. De inmediato fue expulsada de la facultad. Entonces, ese de inmediato tiene una intencionalidad. Por eso yo, en este caso, tengo que encontrar la información relevante del contexto. En el caso anterior, el tiempo, ¿verdad? El tiempo. Y que no hubo respuesta. En este caso, me está diciendo, sin agregarle, porque yo no le estoy agregando nada, me está diciendo que de inmediato fue expulsada de la facultad. De inmediato. Ok.
Entonces, ¿qué quiere decir ese de inmediato? ¿Qué creen ustedes que quiere decir? No miremos las opciones de respuesta. ¿Qué quiere decir ese de inmediato? ¿Qué querrá decir? ¿Quién me dice algo? Aquí Miguel me dice, se vulneró el derecho a defenderse, ¿cierto? No le dieron la oportunidad de la defensa, me dice Natividad, a ser Buenas noches. escuchada. Buenas Se noches. violó el derecho al debido proceso. No le dio la oportunidad Ok. de ser escuchada ni de replicar sobre los hechos que la llevaron a. Yo supuestamente en la entidad ¿Me regala su a nombre? ese fallo. Juan Pablo. ¿Me regala su nombre? Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo, ¿qué profesión tiene usted? Yo soy ingeniero de sistemas. Ok, qué chévere. Pensé que, pero mire, qué bueno. He estudiado mucho. Muy bien, Juan. Mire qué bueno. Porque ¿qué me muestra Juan? Y por eso le hice la pregunta. Hombre, porque Juan muestra un conocimiento en los conceptos del debido proceso. Porque se entiende. Muchas veces la gente no lo liga. Y muchas veces coge el derecho a la inocencia o derecho a ser escuchado. Pero mire que Juan me dice derecho al debido proceso. Porque eso me muestra que Juan entiende que dentro del derecho al debido proceso está la oportunidad de ser escuchado y de presentar una defensa frente a los hechos por los cuales se me acusa. Aquí me coloca Secretaría de Hacienda Departamental de Amazonas, no sé quién es la persona, me dice que no pidieron explicación alguna. Claro, por ende no hay una violación al debido proceso, ¿cierto? Toda persona tiene derecho a ejercer una defensa en cualquier situación penal, administrativa, judicial, y en la cual está siendo acusado de presentar una defensa, de presentar pruebas en contra de los hechos con los cuales le fue señalado. Entonces, la respuesta es, muy bien, Joana me da hasta el artículo de la Constitución, artículo 29 de la Constitución. ¿Qué me muestra? Que ya hay algunos. Si tú no tienes el conocimiento, te puedes incurrir en error, pero de resto es mucho más sencillo. Lo que quiero en últimas aquí, antes de pasar a otro tipo de preguntas, es que tengamos claro que cuando abordamos la pregunta, tener claro qué estamos leyendo, cuál es el contexto que le está siendo aplicado. ¿Ok? Regálame un segundo. Vamos a subirle un poquito de nivel a las preguntas. Ok, vemos acá, ¿sí está viendo mi pantalla? Sí. Me dice acá, siguiente ejemplo de pregunta. Dice, tras revisar la documentación presentada por el contribuyente, el abogado identifica que la sanción fue impuesta debido a una supuesta omisión de ingreso. Para determinar si la sanción es procedente, el abogado debe. Miércoles, dirá Juan, pero yo no soy abogado, yo soy ingeniero de sistema. ¿Cómo voy a saber yo qué debe? Entonces, él puede llegar, dijimos, si tiene el conocimiento, puede llegar más rápido. Si no lo tiene, vamos a ver si es posible, y agradezco a Dios que me puso un Juan en el camino para ver si es posible llegar a la respuesta haciendo un análisis del contexto. ¿Qué pasó en este caso? Dice que tras revisar la documentación presentada por el contribuyente,
Dice que el abogado identifica que la sanción fue impuesta debido a una supuesta omisión de ingresos. Una supuesta omisión de ingresos. Para determinar si la sanción es procedente, o sea, te están pidiendo, ojo, si la sanción el abogado debe. ¿Qué debe hacer? Te están preguntando el abogado para determinar si la sanción es procedente cuando se identifica una supuesta omisión de ingresos. Aquí creo que alguien escribió algo. Aquí me coloca Miguel Escobar. Me coloca algunas cosas acá. Ok, María Carolina Irán me dice que es docente de español. Wow, qué bien, man. Y Mari me dijo que es de Neiva, ¿cierto? Neiva. Okay. Aquí me está diciendo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué él tendría que hacer? Entonces me dan tres opciones. La opción A me señala que el abogado debe verificar si el contribuyente ha presentado todos los soportes de ingresos y retenciones. Va ganando. Pero es la primera. Entonces me dice, voy a leer la segunda para evitar, ya sé que tengo que, a pesar de que la A me va mostrando que es lo que debería hacer, y es verificar que se hayan presentado todos los soportes de ingresos, porque él está señalando que la sanción fue impuesta debido a una supuesta omisión de ingresos. Entonces tengo que mirar si efectivamente sí fue o no fue, ocurrió eso o no ocurrió esa, ¿cómo se llama? Esa omisión de ingresos. La B me dice comprobar si el contribuyente ha pagado impuestos en años anteriores. Ok. Yo comparo, recuerda, comparo la opción de respuesta con el contexto. Y en el contexto me habla de omisión de ingresos, no que la sanción es por haber dejado de pagar impuestos en años anteriores. Como en el contexto no me muestra que la sanción es por haber dejado de pagar impuestos en años anteriores, entonces yo tengo que descartar, porque no hay una relación directa entre la información que me trae el contexto de la pregunta y la opción de respuesta. Si ven, yo hago ese cotejo, tengo que hacer el cotejo. La C me dice, revisar si el contribuyente tiene deudas pendientes con otros entes gubernamentales. Si yo voy a colocar la sanción y la sanción la voy a colocar por una omisión de ingresos, se me hace necesario revisar si tiene deudas pendientes con otros entes gubernamentales. Es un debe. Entonces, no me lo muestran los hechos, ya del contexto, no me muestra en ninguna parte que la sanción es por deudas, no me lo muestra. Y como no me lo muestra, al igual que la opción B, tengo que descartar. Entonces, tengo claro que tiene que hacer por conocimiento, pero también por el análisis del contexto y el cotejo, opción de respuesta, contexto de la pregunta, me puede llevar a mí también a la respuesta. Y ojo, que lo acabamos de ver acá, varios de los que están acá no son abogados. De pronto dice, es que yo soy abogado, y obviamente si eres abogado tienes, ¿verdad? Y si eres un abogado especialista en este tipo de tramitología, más rápido va a obtener la respuesta. No te toca hacer ejercicio de pronto no te toca hacer el ejercicio tan largo de comparación. Pero a los que no tenemos el conocimiento, si no lo tenemos, o aún si tenemos el conocimiento, es propio hacer este ejercicio para confirmar que estamos eligiendo o seleccionando la respuesta correcta. ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Está claro todo. Buenas noches. Mi nombre es Marco noches. Martínez. ¿De dónde? Estoy aspirando para gestor 1 de acá de CRT Córdoba. CRT Córdoba. Sí, señor. Qué bueno. Pues Córdoba. la respuesta está muy bien asociada por el hecho de que se me está imponiendo o se está imponiendo una sanción por la omisión de ingresos. ¿Cierto? Quiere decir que la persona dejó de omitió algún tipo de documento o algún tipo de información. Por esa razón, la primera opción sería la más adecuada por el abogado revisar. Perfecto. Exacto. Esa es la opción que debe tener el abogado. Muy bien, vamos con esta
y después vamos a entrar ya al tema de derecho de acceso a la información para como, digamos, repasar algunos conocimientos en esta materia. Pero voy con esta última que me parece muy interesante también y que la podamos ver. Regálenme un segundo. Aquí. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Leo la pregunta. Dice, el contribuyente alega que no se le notificó adecuadamente sobre la sanción. Para validar esta información, el abogado debe, ok, el hecho está sencillito, el contribuyente dice que no se notificó adecuadamente y el abogado que debe validar, porque eso yo convierto, ¿verdad? El problema lo convierto en una pregunta. El abogado debe validar. ¿Qué debe validar el abogado? Entonces vamos a ver. Dice, ¿qué deberá? La opción A dice, revisar si la notificación fue enviada a la dirección registrada por el contribuyente. Uy, va ganando, porque él me está alegando que no se le notificó adecuadamente. Entonces tengo que revisar, o debería revisar, si la notificación fue enviada a la dirección registrada por el contribuyente. Hasta ahora va ganando. Voy a confirmar, comprobar si el contribuyente ha cambiado de dirección en el último año. Le toca al abogado, le toca al funcionario comprobar si el contribuyente ha cambiado de dirección en el último año. ¿Tendría esa carga probatoria la tendría él? En tal sentido, la carga probatoria le correspondería al contribuyente haber cambiado de dirección y haber informado adecuadamente ese cambio. No es una carga probatoria para el abogado. Por ende, la B quedaría descartada. La C dice, verificar si el contribuyente ha presentado quejas previas sobre notificaciones. El que el contribuyente haya presentado quejas previas sobre notificaciones es un factor determinante o que él deba validar directamente. El ejercicio, la respuesta más idónea frente a lo preguntado es la opción 1 y es revisar si la notificación fue enviada a la dirección registrada por el contribuyente. Revisar si la notificación fue enviada a la dirección registrada por el contribuyente. ¿Sí está claro? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo vamos? Gasolina. Sí, claro. Se sobreentiende que uno como contribuyente tiene la obligación de registrar cualquier cambio de dirección, ¿cierto? En todo caso, cualquier cambio queda registrado en el RUT del contribuyente. En todo caso, si hay un cambio, ahí debe quedar plasmado en el RUT. Por tal razón, al verificar si la notificación fue enviada a la dirección registrada por el contribuyente, quiere decir que el funcionario se basó en la dirección que está en el RUT. Bien, exacto. Lo que tenemos que verificar es que la información que él dio, su dirección aportada en RUT es, si coincide, no hay nada que hacer. Notificación de nuestra parte, ya le tocaría a él. Sandra, ¿cómo estás? Cuéntame. Sandra, veo que me levantó la mano Sandra Villamizar. Sandra. No sé, perdóname Sandra, la verdad, hasta ahora veo tu mano levantada. Si estaba la mano levantada hace ratico y no te di la palabra, me excuso, no la había visto. Ahora que la veo, te doy inmediatamente la palabra, pero no sé si me están escuchando, sí. Ok, gracias Miguel, gracias por responderme. Y uno a veces con este tipo de dinámicas,
Menos mal que ustedes han estado de una forma u otra, ya sea por el chat, ya sea abriendo sus micrófonos, participando, porque hay una sensación de abandono cuando uno está hablando en este tipo de charlas y como que no hay nadie al otro lado. Uno dice, ¿será que me estoy volviendo loco? Le estoy hablando a la pantalla y nadie está allá del otro lado como... Pero sí, parece eso. Ahí como dice María Carolina, yo hago la sesión espiritista, yo a mis estudiantes les aplicaba la ouija. Mayra, Marco, María Carolina, ¿dónde está? Si yo le aplicaba la ouija, porque esa sensación de abandono que a veces nos da cuando estamos de este lado. Bueno, ok, sigamos ahora sí un poquito más ya a repasar este tema de la ley de transparencia. Y ya estábamos hablando hace un rato de la ley de transparencia establece ese derecho de acceso a la información pública y pues regula la divulgación de la información por parte de la entidad pública. Esto es un deber ser. Ya sabemos que hay un derecho que tiene la ciudadanía de acceder a la información de las entidades públicas. Y como lo hablamos ahora, hace parte de ese pilar fundamental, de ese principio de nuestra Constitución, y es la participación democrática. La participación democrática va mucho más de allá del voto. Es la capacidad que tiene el ciudadano en una democracia participativa de ser parte activa de la administración pública, de ser parte activa de la administración pública. Sí, eso es lo que se requiere para que realmente seamos una democracia participativa. Y entonces es un deber del Estado poder generar los espacios de participación ciudadana. Y uno de los espacios de participación ciudadana es que los ciudadanos puedan ser garantes, veedores, vigilantes de la gestión pública. Y no podríamos ser garantes, vigilantes de la gestión pública si no tenemos la oportunidad de tener información de cómo se están desarrollando las actividades por parte de las entidades públicas. Por parte de las entidades públicas. Entonces, hablábamos hace un ratico, ¿cierto?, del CIGEP, ese sistema, esa herramienta que tiene el Estado, ¿verdad?, que permite acceder a la información y tener la información por medios físicos y electrónicos de las entidades, de cómo este sistema de gestión del empleo público, ese sistema de gestión del empleo público, cómo, ¿verdad?, la información, sus hojas de vida, su gestión, las actividades que se desarrollan, esa información es muy importante. ¿Por qué es importante y por qué es pública? Porque las personas que sirven a lo público, ¿verdad?, servidores públicos, empleados y contratistas, deben ser las personas idóneas para poder desarrollar una actividad en lo público. Entonces, para poder yo verificar como ciudadano que quien está sirviendo, siendo empleado o siendo contratado por parte del Estado, goza, ¿verdad?, de las cualidades y capacidades, tengo que poder ver la información de esta persona, poder tener acceso a esa información. Y es un deber de las entidades, ¿verdad? Es un deber de las entidades de poder tener ahí. Ahora, ¿qué beneficio nos trae esto? Pues obviamente brinda múltiples beneficios. Uno, prevención de la corrupción. Prevención de la corrupción, porque ya yo no puedo colocar en un cargo, ¿verdad? Voy a nombrar, perdónenme, por acá que estaban hablando de un docente. Voy a colocar un docente de inglés en un colegio, voy a nombrarlo, y resulta que la persona no tiene ninguna experiencia en materia de inglés, ninguna formación en inglés, o que muestre eso, pero yo lo voy a nombrar, porque, hombre, yo necesito nombrar. Entonces, ahí esto atenta con la eficiencia de la gestión pública. Y obviamente es un notorio caso de corrupción. Entonces, yo cuando acudo al CIGEP y a tener esta oportunidad, me da la posibilidad de prevenir y, por otro lado, a tomar decisiones de manera correcta. A tomar decisiones de manera correcta. ¿Ok? A tomar decisiones de manera correcta. Y a generar confianza ciudadana en las instituciones. Las personas a veces no saben, no tienen el conocimiento de esto. Hay muchos desafíos, ¿cierto? Es fundamental
la capacitación y la concienciación de los funcionarios públicos, pero no solamente de los funcionarios públicos, sino además de eso, de de conocer un poco más, Mire, la mayoría de personas conocen este tipo de herramientas cuando están en lo público. Mientras tanto, no tienen ni idea, ni que existe ni cómo funciona. No saben qué es un SECOP, no saben qué es un SIGEP, no saben nada de esto. No saben de los portales de transparencia, no saben de los portales de Colombia Compra Eficiente, no manejan esa información. La ciudadanía en general no conoce esa información, no conoce que existe esa posibilidad, no lo conoce. Entonces, por ende, es muy importante que no solamente el funcionario, sino también, obviamente, la ciudadanía como tal pueda tener información relevante. Y por eso incluso para también cómo protejo mis datos, poder cómo voy a subir la información, cómo voy a subir esa información y qué información debo subir. ¿Okay? Hay unos principios que están dentro del marco de la ley de transparencia. Se basa en varios principios fundamentales, entre ellos publicidad, proactividad, accesibilidad, veracidad, integridad y confidencialidad de la información. Estos principios aseguran que la información pública sea transparente, confiable para todos los ciudadanos. Aquí hay una serie de manuales trae, ya dijimos, beneficios para la sociedad. Hay algunos obstáculos. Quiero que veamos acá un poco el marco constitucional de ese acceso a la información que se encuentra en nuestra Constitución y cómo ese derecho está protegido. Entonces hay un marco normativo, ¿verdad? Que son los principios de la función administrativa y es la transparencia y la publicidad. Y eso está dentro del marco de nuestra Constitución, el Estatuto Anticorrupción, el Código de Procedimientos Administrativos y de lo contencioso administrativo. Ahí está ese pilar, ese principio de la función administrativa de transparencia y de publicidad. Es público todo lo que se hace. El uso y aprovechamiento de las TIC, de las nuevas tecnologías. Y esos son de gobierno digital, de datos abiertos, de seguridad de información. Ahí hablamos de gobierno digital y estamos incursionando cada vez más en todas las entidades de hacer uso a las herramientas TIC para poder vincular información o para poder acceder a la información. El tema de la gestión documental o ley de archivo, ley 594 de 2000 y el decreto 2609 de 2012. ¿Cómo? Porque yo no solamente tengo la posibilidad de subir información, sino que la información que yo tengo, yo me convierto en garante de la información, del cuidado, de cómo que esta información no se pierda, que esta información, hoy que hablamos de los ciberataques, que esta información esté protegida adecuadamente. Eso es gestión documental y cómo manejar esta información. Y por otro lado, está la atención al ciudadano frente a los requerimientos que se nos hagan en materia de información o derecho de petición, ¿cierto? Ahí en el marco del derecho de petición. Ya sabemos que las personas tienen la posibilidad de presentar las peticiones respetuosas para obtener una respuesta, obtener la información de las entidades del Estado. Y eso lo señala el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo, pero también la ley 1437 de 2011, la ley 1755 de 2015 y el decreto 1166 de 2017. Y hoy también se habla de la protección de datos personales, que es la ley 1581 de 2012. Cuando nosotros como funcionarios manejamos información, manejamos datos de personas, recibimos datos de personas, nosotros nos convertimos garantes de esos datos, de cómo manejamos esos datos. Y pueden hacerles preguntas en el examen acerca de cómo se deben cuidar, esos datos, y que nosotros no te van a hacer preguntas detalladas de la ley, pero sobre todo te van a hacer preguntas relacionadas con la aplicación de estos principios y que usted entienda que la información que llegó a sus manos en el ejercicio de lo público está protegida por la Constitución y la ley y que esos datos deben ser cuidados rigurosamente, que nosotros somos garantes de esa información cuando llega a nuestras manos. Aquí mi amigo Juan, que es el ingeniero de sistemas,
Si él, como ingeniero de sistemas, va a tener acceso a bases de datos, va a tener acceso, él no podrá manipular esa base de datos, no podrá extraer información de ahí y menos publicarla sin los debidos permisos y de acuerdo a las precisiones que señala la ley. Mientras tanto, no lo podrá hacer. No lo podrá hacer. Y él debe entenderlo, no solamente para el ejercicio de un examen, sino para el ejercicio de su profesión como funcionario. Poder tener eso claro, ¿cierto? Que esa protección, ese manejo de lo documental, de los datos y de la atención de la información hacen parte del marco normativo que regula este aspecto. En la accesibilidad al medio físico y a la web, ¿cierto? Acceder a la información. Ya sea hoy en día, cada vez más son mucho más las entidades que están haciendo el ejercicio de poder acceder, solicitar, requerir información, tener una respuesta a través de medios digitales. Hoy, porque facilita el tema, facilita el tema. Publicidad política no pagada. Me encanta Nequi, porque Nequi me permite a mí dejar de ir al banco. Ya no tengo que hacer colas, yo puedo pagar miles de cosas. Esa facilidad que nos da la tecnología. Yo sé que puede haber personas que digan, oh, pero es que hay riesgos. Toda la vida hay riesgos. Todo en la vida. No hay una sola actividad del ser humano que tenga cero riesgo. Todas tienen riesgos. ¿Qué te toca? Pues obviamente ser mucho más sigiloso o más cuidadoso con la información, ¿cierto? Cada vez más, protegerlo. Si te hacen la recomendación, por ejemplo, en el caso bancario, de hacer un cambio de tus claves continuamente o periódicamente, hazlo. Pero hay gente que tiene la misma clave de hace 20 años. Entonces todavía estás poniendo tu riesgo, ¿cierto? Tú te estás colocando en riesgo. ¿Sí? Sabemos que la situación es riesgosa, pero tú también has aportado a la creación del riesgo. ¿Ok? Y ese modelo integrado de planeación y gestión, ¿cierto? La planeación y la gestión es pública y por ende el ciudadano tiene que conocer cómo esa planeación, cómo se hace la planeación, ¿cierto? El ciudadano participa desde la planeación de la gestión y la ejecución de la gestión. El ciudadano no solo es, por eso hablo del modelo integrado de planeación y de gestión. El ciudadano participa desde la construcción de cómo va a ser el plan de trabajo y cómo va a hacerse o cómo va a realizarse o cómo se va a ejecutar la gestión de lo público. ¿Ok? Aquí vamos a ya aspectos normativos. El artículo 20 de la Constitución, que habla, garantiza el derecho de acceso a la información pública. Establece que todas las personas tienen derecho a buscar, recibir y difundir información veraz e imparcial. Este artículo sienta las bases para la transparencia y la rendición de cuentas en Colombia. Este artículo 20. Este artículo que estamos tocando acá. Dale un segundo. Artículo 74 de la Constitución de 1991. Establece que el derecho a acceso a la información pública es fundamental para fortalecer la participación ciudadana y la democracia, y garantiza la transparencia en la gestión pública y promueve la rendición de cuentas de las autoridades colombianas. Miren, mucha gente no sabe la rendición de cuentas. Yo, ahorita que el compañero Carlos me presentaba, lo cual le agradezco porque la verdad me sentí como medio estrella de Hollywood con esa presentación, yo dije, aquí en broma, pero yo trabajo en la Secretaría de Educación Departamental, en el área de inspección y vigilancia, y luego esa labor de la gestión, de la labor de inspección y vigilancia, pues obviamente se la hacemos a entidades educativas. Y muchos rectores, que son obviamente aquellas personas encargadas directamente de realizar rendición de cuentas, desconocen cómo se hace la rendición de cuentas. Cómo hacer la rendición de cuentas. ¿Qué significa una rendición de cuentas? ¿Qué implica eso?
¿cierto? Y ojo, nosotros como gestores públicos, como gestor de lo público, tenemos que saber que nosotros debemos rendir cuentas de nuestra labor. En todas las entidades del Estado rinden cuentas acerca de lo que hacen. Mucha gente piensa que solamente rinden cuentas los funcionarios de elección popular. No, todas las entidades rinden cuentas. Todas las autoridades colombianas deben rendir cuentas. Deben rendir cuentas. La DIAN rinde cuentas y deben rendir cuentas de cómo va su gestión. Y usted mañana, que Dios mediante, así será, participe de la DIAN, hará parte de esa rendición de cuentas, de cómo se debe rendir cuentas. Regálenme un segundito, quiero hacer una serie de puntos. Regálenme un, y dejo de compartir unos minutos y ya les comparto las preguntas que quiero realizarles. Ahora, lo que le acabo de explicar en forma de pregunta, en cómo esto en forma de pregunta, antes de que vayamos culminando la sesión. Dice, toda información que esté bajo la custodia del sujeto obligado se presume pública. Una situación que muestre el cumplimiento por parte de la entidad podría ser cuando, ojo, entonces voy a leer, esto es conocimiento, toda información que esté bajo la custodia del sujeto obligado se presume pública. O sea, que el sujeto obligado, entiéndase el funcionario que tiene a cargo la custodia de información, esa información es pública o tiene que hacerse pública. Y te dice una situación que muestre el cumplimiento de esto, de que la información es pública, de la información de la gestión sea pública. ¿Sería cuándo? O podría ser cuándo. Entonces me dan cuatro, obviamente en este caso, cuatro situaciones y tengo que mirar cuál de esas cuatro guarda relación con lo que me están preguntando, ¿verdad? Entonces dice la A, suben los informes de rendición de cuentas en sus páginas web. Una situación que muestra el cumplimiento por parte de las entidades podría ser cuando suben los informes de rendición de cuentas en sus páginas web. Va ganando porque me está hablando de la información es pública y se presume pública, se tiene que hacer pública. Ok. La B dice, cuando por parte de ellas podría ser cuando crean portales de atención al ciudadano online gratuitos. Ok. Es la creación de portales de atención al ciudadano online gratuitos. Pero en este caso me está diciendo que la información que esté bajo su custodia debe ser pública o se presume pública y que muestre una situación que ponga esta situación, que muestre esto. Crear portales, ok, es un deber, pero ahí no estoy cumpliendo
el ejercicio de hacer pública la información que me están dando. Es una herramienta que me va a ayudar a la C. Los funcionarios suben su información personal en las plataformas institucionales. Ok, podría ser, pero es una respuesta que va abocada a los funcionarios. Y en la pregunta me hablan de las entidades. Ok, entonces, por ende, ahí está la duda. No me responde satisfactoriamente lo que me muestra el contexto. Y la D dice, se crean plataformas que permiten recibir información ciudadana. En este caso, es recibir información. Crear esa plataforma o crear este tipo de plataforma no me está mostrando de que la información es pública y el deber de cumplir con que esa información sea pública o se haga pública. ¿Ok? Entonces, la respuesta A es la que más guarda relación con texto versus las opciones de respuesta. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Aquí Sandra Villar volvió. A María Carolina han levantado la mano. Cuénteme, María Carolina. Buenas noches para todos. ¿Sí se escucha bien? Sí, ¿Sí claro. ¿Se está escuchando bien? Ah, bueno. Con las opciones hago yo el análisis, no sé si estoy bien, profe. Que en la primera, pues sí tiene que ver con el tema de la información pública, como esa transparencia de la información. Yo entiendo que la segunda, cuando dice que crea portales gratuitos de atención al ciudadano, eso yo lo miro más como atención al ciudadano, o sea, vendría a funcionar más en el eje de atención al ciudadano. La B, la C veo yo que funciona más, como dicen los funcionarios, suben su información, aunque ahí tengo una duda, personal o más bien laboral, que son las hojas de vida que usted nos decía que subían al CIGEP. O en esa tengo dudas si es la información personal la que suben al CIGEP o no, además las hojas de vida, que pues ya es el tema laboral. Pero creería que esa funcionaría más con el CIGEP. Y se crean plataformas que permiten recibir información ciudadana. Eso podría ser más el proceso de PQRs y demás. ¿Sí se pueden como asociar de esa manera las opciones? Sí, las asociaste muy bien. Las asociaste muy bien. Esta es una asociación muy buena. El tema, y es más, esa opción que tú señalas ahí, sí me estás escuchando. Esa opción que tú señalas de que la información sea personal y no laboral es lo que normalmente se señala cuando se construyen este tipo de preguntas, y es una opción que dice algo parcialmente cierto, ¿cierto? Porque está hablando de una información. Los funcionarios debemos subir información, sí, debemos subir nuestra información laboral, no personal, ¿cierto? Entonces es algo parcialmente cierto. ¿Sí? Algo que tiene una verdad, pero un pedacito de mentira, ¿cierto? Pero si la persona no tiene, digamos, ese ejercicio que está haciendo de leer detalladamente las respuestas y cotejarlas, porque el ejercicio no es solamente leer las respuestas, ¿qué es lo que ocurre? Muchas personas se leen 4 o 5 veces las opciones de respuesta y una sola vez la pregunta, cuando debe ser todo lo contrario. La persona debe leer en varias ocasiones hasta comprender de qué se trata la pregunta, varias veces ese contexto, y ahora sí abordar las opciones de respuesta. Marco Antonio me levantó la mano. Cuénteme, Marco Antonio. Buenas noches nuevamente. En todo caso, la opción A considero yo que es la más apropiada, pues habla de información que está bajo custodia del sujeto obligado. Y la opción B habla de informes de rendición de cuenta en su página web. Quiere decir que, pues, bajo su custodia está toda la gestión que se ha hecho
y que se presume que debe ser pública porque debe estar en conocimiento de la población en general. Por tal razón, creo que es como que la información de rendición de cuentas sería la opción más apropiada para la respuesta. Exactamente. Muy bien, profe. Perdón, me llamo, es un vicio, me muevo más en el medio educativo y más en el medio de la formación, pero muy bien, muy bien. Quiero compartir esta última pregunta y acudir a unas sesiones más de un segundo. Hay preguntas que sí son, obviamente, mucho más ajustadas a conocimiento. Es decir, hay preguntas en las cuales el contexto es muy básico y ya acuden directamente al conocimiento. Al conocimiento. Si la persona tiene el conocimiento, ahí sí la va a responder. Y este es un ejemplo de este tipo de preguntas. Dice la pregunta: la entidad estatal está obligada a publicar en el SECO los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación dentro de los 3 días siguientes a su expedición, los 5 días siguientes a su expedición, los 3 días siguientes a su diseño, los 5 días siguientes a su ejecutoria. Si la persona no tiene el conocimiento acerca de cuándo debe hacerse la publicación en SECOP, se complica la trama, porque requiere ese conocimiento. Si no tienes el conocimiento, ahí sí más difícil, ¿cierto? Son más difíciles, porque ya ahí no hay tanto en el contexto para poder hacer ejercicio de cotejo. Te puedes encontrar con este tipo de preguntas que requieren mucho más conocimiento o un conocimiento mucho más detallado, ¿cierto? Un conocimiento mucho más detallado. Marlo Javier García. Ah, mira, aquí me está preguntando Roberto. Exacto. Ya Marco me está haciendo el favor acá de responderte. Dice Roberto Santiago que es SECOP y Marco le responde: el SECOP es la página de contratación de lo público. Sí, es un sistema en el cual ahí se hace pública la información contractual del Estado. ¿Está claro, Roberto? Así como está el SIGEP, que es la información del empleo público, aquí es la información de la contratación pública. Toda la contratación del Estado debe estar allí en el SECOP y debe ser publicada en el SECOP. ¿Cierto? Todas las fases contractuales tienen que estar arriba en el SECOP. ¿Para qué, Roberto? Para que todos los ciudadanos, recuerden, podamos hacer el ejercicio de verificación, seguimiento, control de esa contratación, Muchas veces cuando vemos que la prensa, uy, la prensa, ¿cómo supo eso? Pues ya tienen las prensas, ¿cierto? Ellos tienen una persona, policía política no pagada, como coronel o cualquier otro de estos comunicadores, tienen información, es porque tienen un equipo de personas que son expertos en buscar este tipo de información, en cómo, que no es nada complejo, es muy sencillo. Entonces, usted descarga la información, verifica la información, hace la investigación de quién es la empresa. Obviamente tiene que hacer un ejercicio de investigativo, pero ese ejercicio investigativo, esa veeduría ciudadana, ese control ciudadano, muchos casos, hombre, han servido para que la gestión pública se haga cada vez más eficiente y, pues, obviamente, mitigue o evite los ejercicios de corrupción. Entonces, está claro, Roberto, el SECOP es una plataforma que tiene el Estado para la contratación pública. Ahí encuentra toda la información, ¿verdad?, de la contratación pública que realiza el Estado.
Oh, María Carolina, que es profesora de lenguas, me dijo María Carolina. Ahí le explica mucho más en detalle qué es el SECOP 2, cómo funciona esta plataforma. Ok, pero aquí la pregunta que nos hacen es ¿cuánto tiempo? En último, la pregunta que nos hacen es ¿cuánto tiempo o en cuánto tiempo tiene que ser publicada, ¿cierto? Perdón. Sí, yo me puse aquí. Sí. Espérense un momentito que no sé qué hice. Envié aquí la chiripiorca. Sí, ¿qué hice? Sí. Aquí, perdón. No sé qué hundí, me mandé por otro lado. Entonces, aquí me están preguntando cuál es el tiempo, ¿verdad? Que la entidad estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación. Recuerde que dijimos, tiene que hacerse público cada uno de los aspectos, ¿verdad? Cada uno de los aspectos que se está realizando. ¿Cuánto es el tiempo? Perdón, Alexander, una interpelación ahí. Dígame. Igual hay que tener en claro cuál es el tipo de contratación al cual se está aplicando la pregunta, porque dependiendo del tipo de contratación, las fechas son diferentes. En todo caso, si son procesos de licitación, mínima cuantía o procesos de convocatoria pública, los documentos tienen que estar subidos antes de iniciar el proceso. Entonces, por esa razón, dependiendo del tipo de proceso contractual, varía la fecha. Ok. Pregunta frente a lo que nos acabas de señalar. De las fechas que están allí, que nos pone la pregunta, ojo, que estas preguntas no son mías. Estas preguntas que nos señalan ahí, las fechas que tienen que estar hay dos que yo descarto, que son los 3 días siguientes a su diseño y los 5 días siguientes a su ejecutorio. ¿Por qué? Porque es el acto administrativo. Está hablando del documento y los procesos y los actos administrativos del proceso de contratación. Pero si me digo que me están haciendo algunas preguntas por acá. Miguel, cuénteme. Entonces, como sugerencia, el derecho es excepcional. A toda regla siempre hay una excepción. Lo que yo le sugiero es que la respuesta siempre la den con lo general, porque siempre van a encontrar una excepción a todo, a la regla. Entonces, como sugerencia a los compañeros es esa. Muchas gracias. Oh, muy bien, muchas gracias. Muy buen aporte, excelente aporte. Ok, así Natividad nos da la respuesta. Dice, son 3 días desde su expedición, ¿sí? A más tardar entre los 10 días siguientes hábiles a su expedición. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Obviamente aquí, repito, es el conocimiento que está jugándose acá directamente. Y como nos lo acaba de decir Miguel, a la regla general. Aplicamos el concepto de regla general. Muy bien. Compañeros, espero, me disculpo por el pequeño retraso. Se me salieron las manos, créanme. Puedes ver aquí, venía cuando les pedí un minutico para poder ir ya dejando el carro y poder subir, pero quería